¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta misión de martes 28 de marzo del año 2023. Un gusto saludarlos después de 2 semanas. Estuvimos fuera del aire una semana por temas de salud, pero estamos ya de regreso, estimado Rodrigo. Un gusto saludarte en Encuentro de Negocios en estos momentos donde en el mundo hay noticias muy, muy trascendentales. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues platícanos cómo se ha comportado el mercado durante estos días que pues a las noticias no dejan de sorprender conforme pasan las semanas. Así es, estimado Brian. Pero fue una buena semana que termina con subidas. Más adelante vamos a platicar el efecto de la Fed, que fue un efecto positivo para las bolsas, el discurso por parte de Powell. A pesar de las turbulencias que hemos estado viviendo a nivel mundial y todo, fue una buena semana positiva, tanto México por Estados Unidos. Y pues vamos arrancando, estimado, porque hay mucha información. Lo primero es el sector bancario, el sector financiero a nivel mundial, cómo sigue, cómo se está comportando. Sigue siendo ahí un riesgo latente para las economías, lo siguen viendo de esa manera, pero pues ahí va el sector bancario. Lo platicábamos aquí, ¿no? Primero tuvimos 3 quiebras en Estados Unidos, principalmente el Silicon Valley Bank, el más llamativo o el que empezó todo este ruido. Este Silicon Valley Bank ya tuvo un comprador, que fue el día de ayer, el día lunes, se hace cargo de él, entonces ya estaba quebrado y demás. Sobre todo este comprador le interesaba mucho los depósitos que había estado recibiendo Silicon Valley Bank, entonces por ahí lo compra, y entonces el mismo sector bancario, estimado, está protegiéndose unos de otros, porque saben que si no, esto sí se puede expandir, puede llegar a peores niveles, y es ahí donde se puede venir el problema. Entonces, obviamente, pues aquí los mismos bancos pues están absorbiendo a otros bancos para evitar mayores contagios o mayor propagación del riesgo y empezar a mitigarlo. Entonces, Silicon Valley Bank parece ya está cerrando este capítulo después de que se salvaron a los inversionistas, bueno, no a los inversionistas, a los depositantes se les regresó su dinero después de que la Fed dijo. Yellen también habló al respecto, que todo muy bien y demás. De ahí después, cuando explota Silicon Valley Bank, allá en Europa, hubo una gran explosión en los bancos también. Credit Suisse, banco súper tradicional de años y demás, que se agrava su problema cuando por ahí sale el dueño de un fondo árabe que tiene la mayoría de acciones de Credit Suisse, de decir que si Credit Suisse necesitaba un aumento de capital, ellos no lo iban a aportar. Entonces eso fue realmente lo que le generó el pánico al mercado, porque por ahí obviamente hablaba en el sentido de que si esta cuestión bancaria se profundizaba y demás, entonces necesitaba el capital. Él dijo que no lo metería, no era porque Credit Suisse lo necesitara, pero fue una muy mala noticia para Credit Suisse, que hizo que poco a poco se fuera desplomando, que la cuestión de sus credit default swaps, que son estos bonos o estos seguros de que apuestan en contra de las empresas, en el sentido de que si no pagan su deuda o quiebran o demás, pues es cuando tú ganas, ¿no? Entonces, así sirven los credit default swap, son contrarios a lo positivo, sino que buscan que a las empresas les vaya mal. Entonces, su prima empezó a crecer, lo cual hizo que la gente le diera más pánico, pensando que había cosas que ellos no sabían y que alguien más sí. Entonces, pues fue cuando todavía se vieron más en picada el Credit Suisse. Y por ahí del domingo de la semana pasada, estimado, VS, la gran competencia de Credit Suisse, sale al mercado y dice: no te preocupes, yo te compro. Incluso fue tan importante que la legislación suiza cambió para lograr concretar esta compra el mismo fin de semana y que no brincara a la semana siguiente, porque pudiera ser muy complicado. O sea, si llegaba el lunes ya pudiera haber estado mucho peor la situación con los mercados abiertos. Entonces, el mismo gobierno suizo buscó cerrar el trato en el fin de semana, pidiendo de todo el apoyo a VS, dándole facilidades. Incluso el Banco Central de Suiza ya había dicho que lo que necesitara Credit Suisse se lo iba a dar, o sea, líneas de crédito, lo que fuera. Eso también tranquilizó a los mercados, pero ya,
cuando UBS sale a comprarlo es cuando totalmente el mercado se tranquiliza, dice, ok, todo está bien, sigamos adelante y listo, estimado. Entonces ahí salva Credit Suisse también ya el contagio lo logran contener. Y por último, el que estuvo saliendo este viernes, estimado, Deutsche Bank, el banco alemán, que cada que hay problemas en el sector financiero, él sale. No ha habido un problema reportado como tal, simplemente saben que es un banco no tan sólido. Por ahí, cuando empezó a ver cosas mal, Deutsche Bank anuncia que va a empezar a comprar deuda de sí mismo. Eso como que no le gustó a los inversionistas, cuando normalmente es bueno, pero no les gustó el mensaje, entonces empezaron a castigar y lo mismo, sus credit default swaps empezaron a crecer, a aumentar de precio. Esto generó pánico en el mercado diciendo, ah, caray, como que está aumentando la prima, ¿qué saben ellos que nosotros no? Entonces vamos a vender a Deutsche Bank, entonces lo venden y entonces empieza a aumentar la caída y empieza a caer hasta llegar a precios muy bajos realmente, ¿no? Entonces ya de ahí Deutsche Bank eso todavía se está resolviendo, no creo que se contagie más, pero pues ya van 3 bancos importantes en Estados Unidos, en Suiza, ahora Alemania, y el sistema financiero sigue sufriendo, estimado. Entonces creo que no, yo soy de la idea que es algo un poco aislado, que no va a contagiar a todo el sistema financiero. No estamos en 2008 cuando el problema nace en el sector financiero, pero o sea, sí creo que es de tener cuidado, que si hay problemas en el sector financiero, pero creo que estamos a tiempo de evitar. La Fed está trabajando a una buena velocidad de reacción. Decir que está haciendo bien o está haciendo mal, solo el tiempo nos lo dirá, pero está trabajando a buena velocidad de acción. Claro que tiene que evitar dar mensajes equivocados porque puede hacer o incitar a las empresas a quebrar, así no salve a los accionistas ni demás, sí a los depositantes. Entonces por ahí puede que esté el hecho que esté escondiendo ese posible riesgo la Fed, lo hace complicado, estimados, hace complicado que el hecho de, o sea, puede agrandar esto. Pareciera que no, pareciera que se está controlando, pero esto no sabemos aún, ¿no? Esto todavía no termina, estamos al inicio entonces vamos a ver qué pasa, pero el sistema financiero sigue ahí en alerta y los mismos mercados están en alerta, o sea, castigaron mucho al sector financiero, todavía no se recupera al 100, ha estado subiendo por los fuertes castigos que le hicieron, pero es de estarlo vigilando, estimado. Así el resumen general de cómo estuvo la situación del sistema financiero esta semana, estimado. Sí, estimado, me parece que eh, no sé si llamarlo contagio, tal vez sí, tal vez no. Lo hemos platicado aquí, lo platicábamos cuando se encendieron las alarmas con Silicon Valley Bank. Vemos que se está resolviendo, hay compradores, los depositantes salieron a salvo, no hubo ese efecto que a lo mejor se esperaba con otros bancos en los Estados Unidos, pero después cruza el continente y vemos que un banco suizo de gran tradición y de muchos años prácticamente fue vendido por una ganga, estimado 2.000 millones de euros, fue comprado por UBS, su competidor. El gobierno suizo lo aprobó, o sea, aprobó esta compra, que más que compra es un rescate, y después vienen los rumores con Deutsche Bank. Lo preocupante con Deutsche Bank, estimado, es el tamaño del banco. Es tan grande el banco del Deutsche Bank que eh, rescatarlo no sería posible ni siquiera para el Banco Central Europeo, ¿no? Y creo que aquí sí podemos poner atención y tener en la mira lo que pase con Deutsche Bank, porque si quiebra Deutsche Bank se va a llevar a un efecto dominó a muchos bancos grandes en Europa. Y no es que veremos un sistema financiero europeo colapsado si Deutsche Bank llega a quebrar. Eso sí es algo preocupante, es para observarlo muy de cerca, porque en los otros casos vimos que de inmediato tanto gobierno como el sector privado gestionaron para que, si bien no existiera un rescate por parte de los gobiernos con dinero de los contribuyentes para evitar esta polémica del riesgo moral, como lo que pasó en 2008,
Sí se buscó que otros bancos, o se autorizó inclusive que otros bancos compraran a estos bancos que estaban en quiebra, como es el caso de UBS. La competencia de Credit Suisse lo compra a UBS, a Credit Suisse, y el gobierno suizo lo autoriza, no pone más trabas para que pueda existir un banco enorme, porque ahora ya es un monstruo, UBS ya comprando a su competencia. Pero bueno, más allá de hablar de monopolios ahorita, lo que importa es que pueda existir el capital para que estos bancos pues de alguna forma continúen operando sin la necesidad de un rescate por parte de los gobiernos, que esto implica una polémica muy grande. El hecho de que pueda existir el rescate de los bancos por parte de algún gobierno, pues, el riesgo moral, porque se habló en 2008 del riesgo moral. Lo que sí me llama la atención e insisto es Deutsche Bank. Ya no se continuó este contagio de la caída del precio en bolsa el día de hoy, pero el viernes era un rumor muy fuerte, pero sí se tocan fibras muy sensibles y se encienden muchas alarmas porque sigue dándose sistemáticamente estas noticias. El sistema bancario sigue estando en la mira, uno, y dos, sigue siendo preocupante porque está sucediendo muy rápido en el sentido de que se está expandiendo a otras partes del mundo, estimado. En 2008 lo vimos, pero en Estados Unidos. O sea, vimos cómo el sistema financiero de los Estados Unidos prácticamente estuvo a punto de colapsar con la quiebra de muchos bancos. Pero ahora estamos viendo un fenómeno como si estuvieran encendiéndose pequeños incendios en diferentes partes del mundo, y diferentes países que están empezando a brotar temas iguales, bancos que se están yendo a la quiebra. Y lo otro, ¿cuántas empresas también existen que puedan ir a la quiebra? No solamente el sistema bancario es el único que está en riesgo, también algunas empresas zombie, como tú bien lo decías, están operando endeudadas, o están al borde de ya no poder operar más porque no tienen el capital suficiente para continuar operando. Entonces, eh, se parece al 2008, pero pareciera que es un poco más extenso, sistémico y a nivel mundial. Sí, estimado, lo dices muy bien, pero creo que es el mismo efecto a nivel mundial. Al final, en 2008 falló el sistema bancario de Estados Unidos, dieron créditos que no debieron haber dado, todos fueron avariciosos, y ahora la cuestión es que el riesgo, el problema, está viniendo desde los bancos centrales con la subida de las tasas de interés. Ese está siendo ahí la cuestión. Fue un tema sumamente importante y lo que los mercados querían ver qué decía la conferencia de prensa Powell respecto a esto, porque era no subir la tasa de interés y con eso proteger al sistema bancario, o seguir subiendo para controlar la inflación. Así era el dilema. Y entonces, al final, optaron por seguir subiendo la tasa y controlar la inflación. Ese es el objetivo y ahorita así lo van a hacer. Y entonces, pues para eso ha funcionado esta cuestión de los rescates. Y aquí también, otra que hablabas de Deutsche Bank, es justamente la importancia o la diferencia que hay de tener un banco central separado y no uno en común. El Banco Central Europeo, ¿qué va a hacer? O sea, si rescata Deutsche Bank, va a tener que rescatar varios bancos europeos. Bueno, va a tener que rescatar todo banco europeo que se mete en problemas. Pero al haber tantos gobiernos dentro, pues es difícil. Bueno, hay más probabilidades de que un banco le vaya mal, pero también cómo van a decidir a quién rescatar y a quién no. Entonces eso puede generar problemas políticos de por qué tú sí, por qué yo no. Entonces eso es algo que tienen que ver muy bien el Banco Central Europeo, porque al final el suizo y el Estados Unidos pues podían actuar y salvar a sus empresas y listo. En Europa, ¿cómo le van a hacer? Esa es creo que una de las principales preguntas ahí, estimado. Entonces realmente el riesgo ahí sigue. Lo vuelvo a decir, no creo que sea algo contagioso, simplemente está haciendo de cada país las subidas de tasas que está teniendo, pero
es de cuidado, es de estar atentos, porque el sistema financiero se puede meter en muchos más problemas, estimado. Sí, estimado, creo que eh, habrá que esperar, lo dijimos cuando pasó lo de Silicon Valley Bank, eh, y esto es sistémico, se va a ir reproduciendo muy rápido. Creo que esto va a acelerarse. Pasaron ya 2 semanas, estimado, y estamos hablando de Deutsche Bank, hablamos de Credit Suisse. Esperemos que solo sean casos, como bien lo dices tú, aislados, que se puedan solucionar de manera rápida y vuelva con la confianza al sistema bancario mundial nuevamente y el mercado nuevamente vuelva a tener esa confianza y que no existan problemas. Ojalá que así sea por el bien de la economía mundial. Y si no, ojalá que los gobiernos junto con las empresas que sí tienen capital puedan entrar a hacer que este mismo mercado se regule. Incluso hablando sobre Silicon Valley Bank, que en algún momento se hablaba que Elon Musk tenía una propuesta para la compra. O sea, grandes empresas o compañías que tienen mucho capital y mucha liquidez para poder hacer la compra de empresas, creo que eso es lo que puede ayudar a que los bancos pues también tengan una oportunidad de ser rescatados y no necesariamente por los gobiernos. Y pues bueno, hablando de México, estimado, cómo la inflación ha bajado un poco. Así es, estimado, la inflación cede un poco, es algo anecdótico, lo voy a decir, porque estamos celebrando que la inflación baja respecto al mes anterior. Sin embargo, estamos muy lejos del objetivo, pero pues la economía celebra esto, ¿no? La inflación en México cerró en 7.10, es una baja, venía de 7.42, es muy bueno, parece que el Banco de México está haciendo su trabajo y demás, pero todas las proyecciones, estimados, se siguen alargando hasta el 2025, o sea, hasta el 2025 vamos a empezar a ver la inflación controlada. Ojalá sea antes, pero estas inflaciones actuales, estimado, pudieran continuar, lo que puedan convertirse en un problema. Lo hemos dicho, ¿no? En Estados Unidos empieza a ceder, empiezan a ir a la baja, pero de repente tenemos casos aislados como Reino Unido, que cerró arriba del 10% y subieron su tasa de interés para buscarlo controlar. Claro que pues es una historia muy aparte, ustedes están pasando también otros problemas más allá de solo los de los demás países, tienen la salida de la Unión Europea y demás, pero pues la inflación, eso nos dice, ¿no? Que no tiene palabras de honor, que de repente puede subir, de repente puede bajar, eso puede traer los problemas para, ahora sí que ante esta idea de controlarla, que eso es lo que lo está complicando, lo que está haciendo difícil la situación, el controlar la inflación tanto a nivel mundial, en Estados Unidos, en México, pero bueno, son buenas noticias que va disminuyendo poco a poco, todavía muy lejos del objetivo, pero pues se va avanzando, estimado. Y por otro lado, también aquí en México, estimado, que la economía de México crece 4.4, lo cual es un gran crecimiento. La duda es qué tan sostenible es, se ve lejos, pero pues fue un muy buen crecimiento, mucho mayor de lo esperado. Entonces, México le está yendo muy bien por ese lado, pero necesitamos controlar la inflación, porque incluso la inflación está siendo mayor que el crecimiento. Entonces, muy buen crecimiento, pero con esa inflación se lo come. Entonces, algo que se tiene que cuidar, pero bueno, fue un muy buen resultado. Muy enhorabuena por nuestro país, pero aún hay mucho trabajo por delante, estimado. Y bueno, la inflación mantiene niveles altos y lo vemos desde el punto de vista aquí en México, pero bueno, comparado con otros países, estimado, creo que estamos a niveles, pues se podría decir aceptables, porque si lo comparamos con América Latina, sí llegan al doble dígito. Eh, el que se reduzca la inflación, aunque sea poco, creo que es buena noticia y lo complementas con lo que dices, el crecimiento que hubo en el mes de enero, 4% es algo interesante, aparte de lo que viene, el anuncio que se hizo sobre Tesla y que viene se va a construir la gigafábrica en Nuevo León de manera rápida, en meses. Entonces, la inversión va a llegar
muy rápido, se van a llegar empresas que van a necesitar proveedores y muchas otras empresas que van a llegar también a instalarse para poder ser proveedores de esta gran compañía, más otras que están llegando a México por el nearshoring y que pues de alguna forma se ve beneficiado el país. Ojalá que se continúe con este crecimiento sostenido, incluso se pueda un poco más. Creo que hay confianza en el mercado, hay certidumbre en el gobierno, al menos hasta ahora eso es lo que demuestra el mercado, de que sí hay confianza, de que se está generando confianza, de que no hay ataque al sector empresarial, si lo vemos desde este punto también de vista. Habrá esos choques con ciertos grupos de la derecha en México, pero más allá de asuntos políticos, creo que si lo hablamos en el sector empresarial, no se ha visto trastocado o eso que siempre hemos hablado aquí, te lo he mencionado, de que se tenía mucho miedo de que el actual gobierno fuera similar a lo que pasaba con el chavismo en los 2000, en los principios del año 2000, donde había expropiación de empresas, todo este tipo de situaciones que pasaron en Venezuela y en algunos otros países de Latinoamérica, donde la izquierda radical llegó al poder y eso ahuyentó un poco la inversión. Creo que en México al menos ese discurso chavista no existe y creo que existe un poco más de apertura económica y de querer atraer la inversión. Creo que eso ha quedado claro, se ve reflejado en números, pero sí se necesita crecer o reducir la inflación o que ese crecimiento aumente un poco más. Creo que le veo más factible que la inflación se pueda pues bajar, se pueda contener y que se sostenga ese 4%. Sería un dato interesante para México si llega a finalizar el año con un crecimiento del 4%. ¿No? Serán buenos datos. Así es, estimado, lo dices muy bien. Pueden ser muy buenos datos de aquí a final del año. El nearshoring nos puede beneficiar. Hay que mantenerlo, hay que dar certeza a los inversionistas y difundir a México, porque puede convertirse en la fábrica del mundo con la posición actual como está. Entonces hay que defenderlo. Y ya para cerrar, estimado, de lo último, pues que la Reserva Federal sube su tasa de interés en la semana, cerrando entre 4.75 y 5%, estimado. Entonces, ya sube. Entonces, ahora lo que decíamos, ¿no? El mensaje que da a los bancos es, ni modo, la inflación está primero que el desastre que ustedes tengan en sus balances, así que vamos a seguir subiendo y la vamos a subir cuanto sea necesario. Pero hay una gráfica muy interesante por parte de los integrantes de la Fed donde votan y dicen, y pareciera ser ya de las últimas subidas, al menos lo que proyectan de aquí a fin de año. Vamos a ver qué pasa, pero pues interesante, ¿no? Y esto, de verdad hay que recordar que Banco de México tiene su reunión esta semana en nuestro país. Vamos a ver qué pasa. Lo más seguro es que también suba en 0.25 la tasa, ya lo estaremos informando la siguiente semana, pero pues ahí interesante el movimiento de los Estados Unidos y pues las tasas siguen subiendo, estimado. Esa es la noticia. Las tasas siguen. Sí, las tasas siguen subiendo. Ojalá que ese efecto de subida de tasas pues tenga esa consecuencia que la teoría dice, o sea, que la inflación disminuya, que tenga ese efecto positivo. Ojalá que sí, porque bueno, la subida de tasas tarde o temprano, ya lo hemos visto, ha sido contraproducente, pero esperemos, que, como siempre lo hemos dicho aquí, que las decisiones que se toman lleven a consecuencias que sean positivas para la economía, más en este momento en el que el mundo se encuentra pues tiende de un hilo por muchos factores. Lo que hablábamos al inicio del programa, en la parte del sector bancario, que es el que ahorita tiene a todos en alerta. Esperemos que pues estas noticias vayan fluyendo y vaya cambiando el escenario. Estimado, llegamos a la parte final del programa, donde te pueden encontrar en redes sociales.
Claro, estimado, estoy tanto en Facebook como en Instagram como @Rodrigo Ortiz Consultor, ahí compartiéndoles bastante información financiera. Excelente, estimado. Pues te agradezco que hayas estado con nosotros en esta emisión de Encuentro de Negocios, la última ya del mes de marzo. Ya nos estaremos escuchando en el mes de abril. Te agradezco que hayas estado con nosotros y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, estimado. Y de esta forma llegamos a la parte final del programa. Les recuerdo, nos puede seguir a través de redes sociales. Búsquenos en Facebook, en Instagram, como Encuentro de Negocios, y el podcast en todas las plataformas de música vía streaming. Yo soy Brian Ramírez, nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.